Ok, tenemos una pequeña lista de reglamentos, son 3 reglamentos para tratar de mantener el orden durante esta reunión. Y dice que son 3. Número 1, por favor, mantenga apagado el micrófono y de manera opcional encienda su cámara para verle su rostro y así nos podemos sentir un poquito más en confianza. Número 2, no dude en hacer preguntas en el chat. Vamos a intentar dejar las preguntas para el final de la presentación, que es el punto número 3, y poderlas responder. Si corresponden a mí en materia de inmigración o si es relacionada a la salud mental, a los temas de las emociones, le corresponderá a nuestra invitada. Veo que hay algunas personas, como mencioné, que no me conocen. He preparado un pequeño slide para hablarle un poquito sobre mí. Mi nombre es Yaneiris Andújar, soy fundadora y directora ejecutiva de Andújar Migratats. Somos una compañía que nos dedicamos a ofrecer soluciones integrales en lo que corresponde a procesos migratorios y consulares, traducciones, declaración de impuestos y otros servicios relacionados. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, Turística y Hotelera. Tengo algunas especialidades también como servidor migratorio, agente de bienes raíces y preparador de impuestos. Estoy a la disposición para poner a sus servicios mis conocimientos, así como mi experiencia. Así que un placer para aquellas personas que es primera vez que se están conectando a esta comunidad. El siguiente slide, por favor. Tenemos en la noche de hoy el honor, ¿verdad? El honor de compartir con la licenciada Petra Montilla. Le vamos a pedir a la licenciada que sea ella que se presente, por favor. Claro que sí, buenas noches. Tal como ven ahí, mi nombre es Petra Montilla, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Tengo unas especialidades, no me gusta mucho adornar, ¿verdad? Pero es necesario ya que como estamos ante tan amplia audiencia, es bueno que se sepa entonces cuáles funciones tenemos. Por ejemplo, yo soy especialista en modificación de conducta e intervención en crisis, magíster en psicología clínica y magíster en adicciones. Estamos aquí como una honra, para mí es una honra estar aquí con ustedes a su servicio. Gracias y bienvenida. Gracias por tomar un poco de su tiempo, ¿verdad? Y compartir parte de sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctora Montilla. ¿Por qué este webinar? Nosotros preparamos este slide y de manera resumida, explicarles a ustedes de dónde surge esta, vamos a decir, esta iniciativa de desarrollar y compartir con ustedes este webinar. Dice que luego de realizar un levantamiento entre los temas más comunes tratados por los abogados en inmigración y preparadores de formas migratorias, y también luego de hacer un análisis de manera particular, utilizando nuestro criterio profesional, hemos identificado la necesidad urgente en abordar los temas de las emociones de cara a los procesos migratorios. Es decir, nos hemos dado cuenta que muchos colegas, así como abogados expertos en materia de inmigración, nos hemos concentrado en abordar la parte procedimental, la parte de normativa, lo que son las órdenes ejecutivas, los procedimientos, formatos, plazos y demás. Sin embargo, hay un vacío, por así decirlo, en cuanto a los temas emocionales. A medida que vayamos avanzando en la conversación, vamos a darnos cuenta qué tan necesario es abordar de una manera más amplia lo que son las emociones de cara a los procesos migratorios. ¿Cómo intervienen las emociones en el proceso migratorio? Bueno, no solamente vamos a tener, a sentir emoción cuando estamos ante un proceso migratorio. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a traer a colación, o sea, de una manera integral, ver los procesos migratorios en conjunto con las emociones. En la agenda de hoy vamos a ver
conceptos clave de manera muy breve. Vamos también a compartir y comprender las emociones más comunes, algunas estrategias para gestionar adecuadamente las emociones y la adaptación cultural. ¿Qué significa migrar? Según la Organización Internacional de la Migración, la define como el movimiento de personas fuera de su lugar habitual de residencia, ya sea dentro de un país o a través de fronteras, es decir, de manera internacional. Aquí yo voy a hacer una pausa porque precisamente una de las personas que está conectada acá me decía, pero yo no pienso salir del país, yo entiendo que esos temas no me aplican, no me atañen. Entonces yo le explicaba que precisamente la migración no solamente se trata de cuando salimos de nuestros países de orígenes, ¿verdad? De nuestro país de origen a un país internacional. Pongamos el ejemplo de una persona, vamos a utilizar el nombre de José. José es un señor que ha vivido durante toda su vida, él tiene 43 años de edad, ha vivido toda su vida en una ciudad pequeña, un pueblo en la República Dominicana, una zona rural, y se ve en la necesidad de emigrar hacia la capital de su país, que es Santo Domingo, República Dominicana. Ustedes saben cuántas emociones va a sentir ese migrante durante el proceso de migración, o sea, de mudarse desde ese pequeño pueblo a la gran ciudad. Bueno, quería aclarar esa parte porque a veces nos dejamos confundir un poquito con relación al término de migrar. Ya sabemos que puede ser local dentro del mismo país o cruzando fronteras. Este proceso puede estar motivado por razones económicas, familiares, educativas, de seguridad, entre otras. ¿Qué son las emociones? Si la doctora Petra puede compartir con nosotros. Claro que sí. Las emociones son las respuestas afectivas complejas que experimentamos ante situaciones diversas, caracterizadas por cambios fisiológicos, como el cambio en el ritmo cardíaco, la sudoración, las expresiones faciales y corporales específicas y evaluaciones cognitivas y subjetivas que influyen en nuestros pensamientos y en el comportamiento, nuestra conducta. Ok, doctora, y en la medida que podamos ver algunos, o sea, que podamos desarrollar algunas emociones, que las tenemos aquí en la presentación, con palabras un poquito más llanas, ¿verdad? Sin perder el tecnicismo que requiere el tema, para que usted nos pueda ampliar un poquito más. Vamos al siguiente slide. Vamos a explorar entre algunas emociones más comunes. La esperanza. Queríamos iniciar con la esperanza, doctora, porque a veces cuando escuchamos salud emocional o tengo una emoción en particular, la relacionamos con emociones negativas. Entonces, para ir rompiendo con ese paradigma, quisimos iniciar con esta emoción que es la esperanza y lógicamente es una emoción positiva. Si puede ampliar un poco más, por favor. La esperanza es el motor que mueve, el principal motor que mueve a los migrantes, a los inmigrantes, es esa sensación de que con un cambio yo puedo conseguir algo mejor, puedo alcanzar mis metas, puedo desarrollar mis sueños, y es como una sensación de que puedo alcanzar aquello que yo me he propuesto, o puedo dar mejor vida a los míos o dar mejor calidad de vida a los míos, y sé que es posible. Cuando las personas tienen esperanza, hacen lo imposible para alcanzar ese sueño o alcanzar esa meta, y tiene mucha motivación, una actitud que le permite alcanzar cualquier desafío y ir más allá de lo que se ha propuesto. Por eso dice un refrán que la esperanza es lo último que se pierde. Excelente, qué bonita manera, qué emoción tan bonita, ¿verdad? Decidimos nosotros compartir aquí. Pueden ir escribiendo en el chat, déjenme revisar por acá. Si
La primera pregunta es, ¿ustedes son migrantes? O sea, ¿han migrado dentro del país de origen en el que se encuentran o han tenido o han decidido? Aquí también una aclaración, ¿verdad? Porque no todo el que emigra lo hace por necesidad. Muchos migrantes lo hacen por decisión, por voluntad propia. Pueden ir escribiendo en el chat si alguno es migrante o si se encuentra. Ok. Ok, perfecto. Ok. Hay una compañera, una joven ahí que escribe que emigró por voluntad propia, por decisión propia. Perfecto, perfecto. Soy migrante por voluntad. Excelente. Gracias, gracias por su comentario. Vamos a pasar a la siguiente emoción. El miedo, doctora. Bueno, el miedo es el principal enemigo que tiene una persona ante cualquier situación o circunstancia de su vida. En el caso del migrante, el miedo es tan poderoso y tan fuerte que lo incapacita para poder aprovechar las oportunidades del lugar donde emigró. El miedo es inclusive una de las emociones más importantes del cuerpo o de la persona. ¿Por qué? Porque el miedo es el principal recurso que tenemos ante una situación que nos ponga nuestra vida en riesgo. Cuando la persona tiene miedo, hace las cosas para preservar su vida, para preservar su integridad. Por eso, muchas veces las personas abrazan el miedo como un amigo o como una emoción que hay que sentirla, vivirla, pero no se puede quedar ahí. Porque el miedo te paraliza, tal como dije, te incapacita y no te hace ser partícipe de alcanzar eso que tú has planeado, has planificado, emigrando a otra ciudad o a otro país. Excelente. Entonces vimos que la esperanza nos está relacionada con la acción, ¿verdad? Nos invita a accionar. Y el miedo, si permanecemos de forma prolongada, entonces nos retiene. Así es. Excelente. Vamos a ver la siguiente emoción. La soledad. Mira, la soledad en el caso de la migración es algo que llega sola. ¿Por qué? Porque no emigramos de una casa de un familiar a otra, emigramos a otro país. El emigrante tiene que entender que la soledad va a llegar a su vida, pero como algo estacionario, no como algo ya que se va a establecer de manera permanente. La soledad es hasta necesaria para que la persona pueda tener una introspección y valorar y rectificar muchas veces las metas que se han propuesto en esa nación. ¿Por qué? Porque a veces idealizamos la nación donde vamos. En este caso, Estados Unidos. Los dominicanos idealizan mucho mirar allá porque económicamente, desde que llegue voy a estar mejor, todo va a estar bien, voy a poder hacer muchas cosas. Y cuando estamos en ese proceso de soledad, que es, tal como dije, es algo que va a llegar porque sí, entonces ahí podemos tener la oportunidad de reflexionar, de rectificar y entender que es una batalla, que es una lucha, pero que la soledad debemos utilizarla como una compañera para nosotros poder planificar y para poder accionar en lo que estamos pensando. No verla como una consecuencia ni como una respuesta a que como emigramos estamos solos. No, estamos solos momentáneamente, pero podemos hacer muchas cosas más, que más adelante vamos a hablar de eso. Excelente. Ahora sí, entremos a las estrategias para mejorar las emociones. Una de las estrategias más asequibles que podemos tener son los ejercicios respiratorios. ¿Son gratis, doctora? Hay muchísimos tutoriales en YouTube, pero la técnica principal de los ejercicios respiratorios es centrarse en uno mismo para poder alcanzar ese bienestar que se necesita, principalmente cuando las personas están manejando niveles de ansiedad y están manejando situaciones, por ejemplo, de ataques de pánico, ataques de llanto. La práctica de ejercicio respiratorio es fenomenal. Después más adelante luego haríamos algo
Yaneris, para nosotros poder, no sé, vamos a planificar cómo podemos hacerle llegar a los que sí lo necesiten estas técnicas de manejo del estrés y de la ansiedad. El 2 es establecer una rutina. ¿Por qué? Porque es que el ser humano necesita lo que es la disciplina y la rutina para poder tener control de sus emociones. Cuando usted se acuesta y se levanta sin un plan para usted hacer, por ejemplo, cuando se acuesta sin un plan para hacer al otro día, se te va el día pensando que debiste haber hecho esto y no lo hiciste. Esto de establecer una rutina se le hace muy difícil a las personas que no lo tienen como algo común, como algo diario en su vida. Pero nunca es tarde para poder establecer rutinas para la hora de acostarse, levantarse, rutina de ejercicios, caminatas al aire libre. Nosotros utilizamos mucho lo que es la vitamina D, que es la vitamina que nos suministra el sol. No es necesario tomársela, sino usted puede salir a caminar, ponerse en contacto con la naturaleza. Y esta rutina te va a ayudar físicamente y mentalmente, porque te vas a sentir con un bienestar físico y te va a dar esta energía que tú estás necesitando para poder seguir adelante en este proceso que estás. Lo que es identificar pensamientos negativos automáticos. Esto es algo valiosísimo en una persona que va a emigrar o que ya emigró. ¿Por qué? Porque los pensamientos son las respuestas de nuestra psiquis a los estímulos que recibimos de fuera, a las cosas que nos suceden, a las cosas que escuchamos, a las situaciones que pasan, y nosotros nos hacemos una idea de eso y nos llega el pensamiento. Hay una corriente de psicología, que es la corriente conductista, que nos dice claramente que primero pensamos, luego sentimos y luego actuamos. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento se te aloja en tu mente, y si tú permites que ese pensamiento sea entonces transformado en un sentimiento, tu conducta va a responder eso. Entonces, ¿cómo vigilamos esos pensamientos? Disculpe, Petra, ¿usted pudiera repetir ese orden? O sea, primero, por favor, para que quede bien claro. Sí. Primero pensamos, luego sentimos y luego actuamos. El pensamiento llega como una respuesta de nuestra mente, de nuestra psiquis, a los estímulos que recibimos de fuera, las cosas que suceden en nuestra vida, las circunstancias que pasan, los problemas, las cosas que nos dicen. Todo eso causa en nosotros un resultado, que se convierte en un pensamiento. Cuando el pensamiento se aloja en tu mente, tú no tienes control de él, entonces se te convierte en un sentimiento, y este sentimiento va entonces a ser el precursor de tu conducta. Por eso vemos muchas veces personas que luego que hacen algo dicen, yo no sé qué me pasó. Te pasó que tú actuaste en automático por algo que tú sentías que te lo motivó un pensamiento. ¿Cómo identificamos esos pensamientos negativos? Los pensamientos, primero, de que no valgo nada, que soy un fracaso, que no he logrado nada en la vida, que tanto esfuerzo, ¿para qué? Tanto gasto, tantas cosas, dejé atrás mi familia, dejé atrás las cosas queridas. ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir? No voy a poder, no tengo la capacidad. También los pensamientos que son de comparación, evitar compararnos con los demás, comparar nuestro estatus como persona, como profesional, como hijo. Siempre le digo a mis pacientes, siempre va a haber personas mejores que tú en un área de la vida. Siempre van a haber personas menos que tú en un área de la vida. Ahora, como tú, nada más eres tú. Entonces, enfócate en tú cultivarte y en tu poder construirte según la imagen que tú quieres alcanzar, sin comparaciones, pero tampoco sin conformarte con lo que tú tienes y lo que tú has llegado. Siempre aspirar un poco más allá, algo que se te sea muy difícil alcanzar, para que siempre tengas metas y propósitos por el cual echar para adelante. Entonces, cuando identificamos esos pensamientos, lo convertimos en otra cosa. Ok, está bien, yo no estoy donde debería estar, pero no estoy como cuando comencé. Ok, yo no, ahora mismo entiendo que no, como persona, como profesional, no he alcanzado lo que debería, pero estoy en el proceso, pero me estoy esforzando. Y si no encuentras nada positivo
en ese momento, cómo tú afrontar esos pensamientos, bueno, te vamos a sugerir una evaluación FODA. ¿Cuál es? Tú coges un papel y escribes tus fortalezas, en qué tú eres bueno, en qué áreas tú puedes desempeñar eso. Y eso te va a servir a ti para descubrir que dentro de ti hay tremendo diamante. Lo que tú en este momento has fijado tu mirada por fuera y no la has fijado en ti adentro. Y eso te va a ayudar a que esos pensamientos no se te alojen, porque cuando el pensamiento tarda mucho tiempo en la mente de la persona, se constituye en una idea. Entonces ya no es que tú estás pensando que tú eres poco, que vales poco, es que ya tú tienes la idea de que tú vales poco y que tú eres poco. Y ya cuando se convierte en idea, es muy difícil sacarla de ahí. Perfecto. Es bueno resaltar, Petra, que luego de agotar todos los recursos que humanamente, ¿verdad? Como acercarse a personas que nos puedan dar cierta orientación, esas auto herramientas que nosotros podríamos gestionar, hay un punto que ya necesariamente se requiere de una intervención profesional, ya sea a través de un psicólogo o a través de una ayuda psiquiátrica, y más ahorita vamos a hablar de esos aspectos. Quería señalar esto aquí porque a veces creemos que vamos a poder solitos, a veces creemos que no es necesario buscar una ayuda más allá de esas autoestrategias que nosotros implementamos en nosotros mismos. Entonces, es bueno tener conciencia de que podamos identificar cuándo es el momento de buscar una ayuda profesional. El siguiente punto, doctora, apóyate en personas cercanas. ¿A qué se refiere con esto? Eso se refiere a la red de familia y a la red de apoyo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los psicólogos, siempre motivamos a la familia que están en situaciones de algún proceso de, por ejemplo, depresivo, de ansiedad, ser esta zapata o esa base que tiene esa persona en la cual puede sostenerse. Esas personas cercanas no necesariamente te van a decir lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre le digo a los cercanos, la red de apoyo, con simplemente decirle, aquí yo estoy para ti, ya una persona que está atravesando algún tipo de proceso mental, tiene un descanso, porque cuando hay un apoyo sin juicio, sin crítica, de la red de apoyo que es la familia, es fácil seguir este proceso. Se pueden alcanzar muchas cosas, se puede ser ayudante de esa persona, ayudarlo a conquistar los sueños, lo que ha querido tener, porque esas son las personas que van a estar siempre ahí para ti. Y por eso es necesario contar siempre con la red de apoyo, familia y amigos cercanos. Excelente. Si alguien ahora que está conectado, que quisiéramos que esto fuera un poquito interactivo, desea compartir de manera breve para abrir su micrófono, ¿cuál de estas técnicas le ha funcionado? Si la ha utilizado, ¿qué tal? Si alguien acá quiere compartir de manera breve su experiencia, este es el momento. Vamos a ver. No, todos al mismo tiempo, no, porque entonces podríamos hacer pero déjame ver si alguien escribió para acá. No veo ninguna manito levantada. Bueno, ok, veo aquí Richard de la Cruz está levantando la mano. Vamos a ver. Sí, buenas, ¿cómo están? Adelante, Richard. Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha. Ok, buenas, saludos a todos. Yo diría que la técnica que más me ha dado éxito a mí es apoyarme en las personas cercanas, porque cuando uno, por ejemplo, en mi caso, yo emigré a un lugar donde no había muchos latinos, no habían muchos dominicanos, ni puertorriqueños, nada. Y era fuerte, aunque al principio yo me sentí, usted sabe, me sentí bien, estoy en una nueva cultura, Estados Unidos, eso y aquello, pero con el tiempo yo me fui dando cuenta que yo tenía
pensamiento y tenía el sentimiento tuve de mi círculo, de mi apoyo. Ok. Y definitivamente ellos han sido mi roca, porque si hubiera sido por mí, yo soy, ¿sabes? Yo soy un muchacho joven y no, que yo lo puedo hacer solo, esto y aquello, pero Dios a mí me ha abierto los ojos y me ha enseñado de que no se supone que debería estar solo. Usted puede, pero es más difícil, se le hace más, en mi caso se me hace más difícil a mí, y yo diría que de verdad tener ese círculo, esas personas a las que usted puede contar es algo crucial para poder avanzar, ¿verdad? En el proceso de adaptación y transición. Claro. El tema de la rutina. ¿Por qué a veces vinculamos ese término, rutina, con algo monótono, aburrido, con algo negativo? Si definitivamente las rutinas son necesarias para construir hábitos positivos. ¿Pudiera usted comentar un poquito con relación a eso, por favor? ¿Sabes qué pasa? Es que muchas veces por ignorancia las personas no entienden el significado, el valor de la rutina. Por medio de la rutina, un atleta alcanza la medalla que quiere. Por medio de la rutina, un estudiante alcanza su título universitario. Por medio de la rutina, nos convertimos en mejores personas porque disciplinamos nuestra conducta, nuestros pensamientos, disciplinamos nuestra vida, tenemos el control. El que no tiene rutina vive del día a día como un invento nuevo, una aventura. Y entonces la aventura, al único que le ha dado resultado es a Johnny Ventura. Pero en el único lugar que el éxito está primero que el trabajo y el esfuerzo es en el diccionario. ¿Por qué? Por la letra, porque por orden alfabético. Pero es necesario la rutina, principalmente, por ejemplo, los niños que practican el deporte, cualquier deporte, ellos aprenden lo que es manejar horario, tiempo, alimentación y aprender todas las técnicas que le enseña el profesor, el coach, y eso lo acompaña a lo largo de su vida, porque cuando tú tienes la rutina que te forma con una disciplina, no te abandonas jamás. Por eso vemos muchos adultos inventando cada día con cosas nuevas, porque en su vida no tuvo la disciplina que se construye por medio de la rutina. Y afortunadamente cuando nos convertimos en adultos vamos desarrollando la capacidad de ir rompiendo, ¿verdad? Con esas deformaciones o sea, podemos tomar nuestras propias y mejores decisiones. Así es. Le menciono eso porque a veces escuchamos en adultos, yo fui criado de esa manera, a mí se me formó de esa manera, yo todo el tiempo vi esto, pero sí tenemos la capacidad de ir rompiendo con eso y tomar nuestras propias y mejores decisiones. Así es. Dame un poquito para explicar algo. Por ejemplo, yo que trabajo adicciones, la adicción es un proceso bioquímico que trae como consecuencia la dependencia de una sustancia o de una práctica de cualquier cosa. Aún estando así, depender físicamente de esa sustancia, las personas tienen la capacidad de poder salir de esa situación, y lo vemos cada día. Porque lo primero que hay que entender que donde tú estás no es donde tú quieres estar. ¿Qué pasa? Cambia el que quiere cambiar, no el que el otro le dice que cambie. Por eso cuando tú cambias, los demás cambian. ¿Por qué? Porque ya tú no percibes su conducta como algo que te lesiona a ti, sino que yo te respeto, pero eso a mí no me afecta más. Y por eso muchas veces las personas toman rumbo distinto en su vida, porque hay un adagio que dice, tenemos todo el derecho de ser mejores personas que hace 5 minutos. Excelente. Eso está relacionado con algo que se ha hecho popular y es el tema de, pondré un ejemplo, doctora.
Yo llego a su oficina, usted me nota que estoy enojada. O sea, mi lenguaje corporal y verbal es de enojo. Y usted me pregunta, Yaniri, cónchale, ¿qué te pasa que estás enojada? Y mi respuesta automática es, mi esposo, enojada por él. O sea, estoy enojada por mi esposo. Y no, o sea, yo estoy enojada porque yo tomé la decisión de enojarme. Entonces, hasta ese punto de libertad tenemos nosotros los seres humanos. Si decidimos enojarnos o no. Doctora, busca ayuda profesional con relación a ese punto. Bueno, mira, cuando las emociones te incapacitan para tú cumplir tu rol, tu propósito, lo que tú fuiste a hacer a ese lugar, cuando no te permite ser la persona que tú planificaste ser y asumir el papel que tú entendiste que debías asumir, entonces es momento de buscar ayuda. Un ejemplo, cuando estás durmiendo más de lo que dormías, cuando estás durmiendo menos de lo que dormías, cuando estás comiendo más de lo que comías, cuando hay un cambio en tu conducta, que es un cambio negativo que te impide tú hacer lo que tienes que hacer, es momento de buscar ayuda. Porque muchas veces las personas asumen que eso se me va a pasar. Y es algo tan incapacitante en el caso de la depresión, por ejemplo, que muchas veces la persona solamente quiere estar acostada en lo oscuro y que nadie me llame, que nadie me moleste. Y es necesario que entiendan cada uno de estos puntos para poder tomar la decisión de buscar ayuda. Excelente. Y en esta parte, doctora, que usted menciona la incapacidad, ahí vemos una diferencia muy clara en lo que son patrones de ansiedad y estrés y depresión. Usted y yo conversábamos que precisamente cuando nos sentimos incapacitados ya posiblemente hay un cuadro de depresión, que cuando tú tienes la voluntad, más bien tú no actúas. Por ejemplo, yo sé que tengo que pararme a bañar, pero adivinen que yo tengo 3 días, una semana que no me doy una ducha. Yo sé que tengo que alimentar a mis hijos, yo sé que tengo que comer, pero no lo hago. Entonces, usted pudiera aprovechar este momento y ampliar un poquito más sobre el estrés, la ansiedad y la depresión, por favor. Bien, el estrés, en forma llana, el estrés no es más que tú sobredimensionar y como tú entiendes lo que está sucediendo y tú querer ir más allá de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, una persona estresada, esta persona que siempre tiene que hacer algo, está hablando por teléfono, pero también está escribiendo. Una persona que quiere hacer o hace más de lo que tiene que hacer, porque tiene por debajo del estrés tiene lo que es la ansiedad. Y la ansiedad no es más que es vivir en el mañana, sin afrontar en el día de hoy, pero estamos viviendo el mañana. La ansiedad es un exceso de futuro, la depresión un exceso de pasado. El depresivo siempre tiene tema pendiente con el día de ayer, con lo que pasó, con lo que no hice, con lo que hice, con cosas que ya no tiene control de decidir o de cambiar la decisión. Y entonces la ansiedad viene muchas veces manifestada en síntomas físicos, taquicardia, arritmia cardíaca, problemas en el estómago, gastritis, problemas hasta de situación en movilidad, las personas que mueven mucho las piernas, personas que mueven mucho las manos, personas que tienen tic nervioso, son personas que la ansiedad le está sobrepasando. Y entonces es necesario que se evalúen y entiendan si están manejando las emociones o si las emociones lo están manejando a ellos. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, tú eres un carro, un vehículo. Las emociones son el pasajero y tú eres el que está manejando el carro. Cuando la ansiedad es que está manejando, tú vas a 500 por hora. Pero cuando es la depresión, tú vas a 40 por hora. Entonces, el vehículo debe ser manejado por ti, no por las emociones que están ahí y se tienen que vivir, se tienen que asumir, pero se tienen que manejar. Excelente. Por eso, dentro de la publicidad que hicimos previamente a este webinar, hablábamos de una apropiada gestión emocional. ¿Por qué? Porque si decimos gestión de las emociones, siempre las estamos gestionando.
La idea es hacer una apropiada o adecuada gestión emocional. Doctora, voy a leer un comentario que comparte un participante acá. Me voy a limitar a leer los comentarios para mantener el tema de la confidencialidad, ¿verdad? La privacidad. Claro. Dice, como dije, no quiero perder la esperanza. Ella hizo un comentario más ahorita de que cuando migró sentía pues esa esperanza. Como dije, no quiero perder la esperanza. He tenido todas las emociones. Un día estoy bien, varios días son malos, con falta de aire, ganas de llorar. Siento que se me acelera bastante el corazón. Tengo sentimientos de culpa porque tengo mis niños en República Dominicana y ya en 7 meses he viajado 2 veces a República Dominicana y siento que no puedo seguir adelante. No me siento con las fuerzas. Doctora, ¿qué usted le puede responder a esa participante sobre ese punto? Céntrate en lo que te motivó a emigrar, lo que te impulsó, tal como dice, esa esperanza, esa motivación que te llevó a ti a planificar y entender que podías hacer vida allá, porque sé que si tienes niños, la idea es llevártelos. Piensa en lo que te llevó allá. Piensa todas las cosas que has sobrepasado para llegar ahí. Las emociones que tú estás expresando ahí son características de las emociones que el emigrante tiene. Ahora, no quiero que te enfoques solamente en que estás pasando todo eso, sino en lo que tú has superado para poder llegar a 7 meses estando allá. Y ponte metas a corto plazo, te van a ayudar a centrarte en hacer cosas, lograr cosas allá, y esas metas que vas a ir alcanzando te van dando esa motivación, esa esperanza de que no estás perdiendo el tiempo, de que cada día será un día menos sin tus hijos allá, y que cada día te vas a acercar a la fecha para tener a tus hijos allá contigo. Y aportar algo en ese sentido, doctora, es lo siguiente. A veces es un momento de uno reevaluar si la decisión que tomé fue la correcta o no. A veces cuando estamos en ese proceso de reevaluación, nos sentimos como cobardes, que ya nos estamos arrepintiendo, y no. De hecho, la reevaluación es una acción responsable del individuo. Y muchas veces en la reevaluación usted va a recibir respuestas quizás hasta diferentes y va a decir no. Ya evalué todo, hice un análisis lógico y sensato de manera tranquila. Yo me voy al país y voy a continuar allá haciendo estas y estas actividades. O no, las conclusiones son, voy a continuar definitivamente luego de tomarme este break, de hacer esta autoevaluación, esta nueva reevaluación. Sí, entiendo que puedo considerar adelante dentro de en este país, ya sea Estados Unidos, Europa o cualquier otro, o como veíamos al inicio, cuando usted se va a nivel local de una pequeña ciudad a una gran ciudad. O sea que también es válido hacer esa reevaluación y no tener miedo de las conclusiones, porque cuando las conclusiones son en que yo considero, luego de hacer esta evaluación, volver a mi país, entonces pudiéramos sentir ese sentimiento de retroceso, y volver nunca será un retroceso. Es bueno, quería hacer ese aporte ahí, doctora. Sí, sabes que ella tiene los síntomas de lo que es el duelo migratorio. ¿Por qué? Porque es un duelo que no es por la pérdida de algo, no. Ella no tiene a sus hijos, no está en su país, no está con su familia, no está en su hogar, no está con sus amistades. Todas estas pérdidas, que así que se la asumen como una pérdida, es lo que la está haciéndola sentir a ella con todo esto, con todas estas ganas de llorar y todo esto. El duelo, dependiendo el tiempo, el duelo se sobrepasa. Hay personas que lo sobrepasan rápido, hay personas que no hay tiempo para el duelo. Lo que sí es importante valorar es la intensidad. Si te incapacita y si te impide hacer lo que tú fuiste a hacer, pues entonces es imperante buscar ayuda para que puedas salir, porque muchas veces ese duelo se transforma entonces en un trastorno de estado de ánimo, que sería una depresión mayor, que ya es un asunto debe abordarse de mano holístico, que es de mano de psiquiatría, de mano con psicología,
y entonces ya se te puede convertir en un trastorno mental que no es lo que estamos deseando. Felicitar a esa joven porque de hecho el que esté aquí conectada, compartiendo con nosotros en este pequeño conversatorio, está haciendo uso de un recurso valiosísimo, está buscando ayuda, así que felicidades y gracias por compartir tu experiencia. Si podríamos pasar, por favor, a el siguiente slide. Adaptación cultural. Vamos a avanzar al siguiente, por favor. Aquí tenemos, como decimos, suficiente tela de dónde cortar. Sí. Esta imagen que colocamos aquí tiene dos extremos, ¿verdad? Está, por ejemplo, una encierra la parte de la religiosidad, los temas culturales, los factores del idioma, las costumbres y demás. En este punto, doctora, tómese el tiempo que usted considere de lugar, ¿verdad? Y vamos, de cierta manera, a ilustrar, ¿verdad? Esas personas que siguen atados emocionalmente a ciertas cuestiones, ¿verdad? A ciertas culturas, versus esas personas que cambian el chip. Por favor, ahora es su tiempo en este punto. Es muy importante, ya que muchas personas entienden que si adoptan las tradiciones, las costumbres del lugar donde está, pierde su identidad. Y no es así. Es aclimatarte y es tú formar parte de una comunidad en la cual te está brindando la oportunidad de tú hacer tu vida allá. Pasa con muchos dominicanos, que hay dominicanos que están en Estados Unidos, por ejemplo, y la noticia sucedió aquí, y ellos llaman de allá para comunicar a que vive aquí lo que está sucediendo. Son aquellos que se pasan la vida entera trabajando para comprar una casa aquí. Y son personas que muchas veces se niegan a compartir la cultura de la nación donde están, porque yo soy dominicano y a mí nadie me quita eso, no. Algo que ayuda a una persona a poder alcanzar, poder ser partícipe de este proceso migratorio de manera exitosa es incorporarse a la comunidad por medio de la fe, las iglesias, el deporte, las comunidades, porque aún siendo inmigrantes, por ejemplo los latinos, siempre se buscan de otra nacionalidad, hondureño, nicaragüense, boricuas, dominicanos, hacen como un lazo, pero fomentar lo que es, primero el idioma, tiene que desde antes, desde preparar tu viaje, si tienes la oportunidad, poder entender que debes estudiar y debes tener el idioma, por lo menos manejar el idioma de la nación donde tú vas, para que no dependas de otra persona, para que sea más fácil para ti en lo laboral, en lo social, en lo económico, lo que es formar parte de las costumbres. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es Thanksgiving, lo que es la Navidad, lo que es, si es en España, ahora mismo la tradición que tienen con la religión, estos cosas que tienen con las iglesias, todo este tipo de actividades, ayudan a la persona a no sentirse extranjero. Porque usted sabe que usted es extranjero, pero cuando usted se aísla de la comunidad donde usted vive y usted es un pequeño país en ese lugar, usted no va a formar parte de manera exitosa de ese país. Usted no va a formar parte de la comunidad donde usted vive, de la comunidad educativa donde usted puso sus hijos, si usted se aísla. ¿Y cómo nos aislamos? Cuando no nos sentimos parte. ¿Y cómo no nos sentimos parte? Cuando no manejamos lo que ellos manejan, cuando no nos integramos, cuando no tenemos por lo menos no compartimos las creencias, los gustos de esas personas, la comida, la música, entender que fuimos a hacer vida allá y que eso no significa que no tengo identidad. Tú tienes tu identidad, por ahora formas parte de una comunidad y es necesario que tú formes parte de manera efectiva. Algo que va a ayudar mucho a las familias que tienen hijos es eso, que los padres formen parte de esas comunidades educativas, religiosas, culturales, deportivas, y eso va a permitir que nuestros hijos entonces logren una adaptación más rápida en el lugar donde fuiste a vivir.
porque ellos se van a sentir parte, no se van a sentir aislados. Los demás niños también lo van a ver como parte de ellos, porque los padres están ahí siendo parte de ese lugar. Doctora, los niños, ¿puede un padre que no esté gestionando apropiadamente sus emociones ayudar al niño, al menor? Recordemos No, que muchos migrantes migran con sus niños. Los niños se ven en la necesidad de enfrentarse, y ya usted lo mencionaba ahora, el tema del idioma. Un niño de diferentes formas de pensar, forma de actuar. A veces son niños, doctora, de 4 o 5 añitos, que usted los deja en la puerta principal de una escuelota así, mire, que solamente el marco de esa puerta da de cierta forma, intimida. Entonces, ¿cómo pudiera un padre de manera responsable que no esté gestionando adecuadamente sus emociones apoyar a un niño? Yo creo que no hay forma, o sea, no hay una manera positiva de hacerlo. No lo puede hacer. Y algo importante, los padres deben saber, los padres que han emigrado con sus hijos, que cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones positivamente, ayudamos a nuestros hijos a desarrollar habilidades para la vida. ¿Cuáles son esas habilidades? La resiliencia, de que llegamos aquí, no pertenecemos aquí, no, ese no es nuestro idioma, pero nosotros vamos a adecuarnos aquí, vamos a sacar lo mejor de aquí para nosotros y vamos a ser parte de esta comunidad. Vas a tener amigos, vas a poder ir a cumpleaños, a practicar deportes, todo esto. ¿Por qué? Porque la resiliencia lo va a ver modelado en papá y en mamá. Los hijos no hacen lo que le decimos, los hijos hacen lo que hacemos. Y eso es muy importante. Las habilidades para la vida está la resiliencia, está la empatía. Cuando ayudamos a nuestros niños a que formen parte, por ejemplo, en el área escolar, y siempre acercarse al que menos sabe, el que menos puede, ayudarlos a que ellos se sientan útiles, los va a ayudar a ellos a ser empáticos, a sentir el malestar o el dolor de los demás, y también va a permitir que el niño que es de ese lugar no lo vea como una competencia, ni lo vea como un niño débil, sino como un niño que tiene una fortaleza mental y tiene una bondad, tiene muchas virtudes, que es muy difícil que el niño se sienta opacado cuando es aceptado en un entorno así. Y principalmente desarrollar en nosotros una identidad cultural flexible. Yo sé de dónde vengo, pero sé dónde estoy y hasta dónde quiero ir. Y esa identidad flexible va a permitir que nuestros niños también la desarrollen y que ellos sepan que somos de aquí, pero estamos ahora en este lugar, pero eso no significa que mi pasado se va a borrar, sino que mi presente es este, y donde quiera que yo vaya, mi nacionalidad, mi identidad va conmigo. Lo vemos mucho en los deportes, en el béisbol. Vemos jugadores que son nietos de dominicanos, y ellos con esta honra dicen que ellos son dominicanos, y tú averiguas el nombre, tú dices, ¿de dónde es este apellido? No, fue la abuelita que emigró en el 70, y el papá vivía allá, y él se crió comiendo arroz, bro. Pero tú lo dices con este orgullo, porque el dominicano ha sabido hacerse sentir donde quiera que va, por alegría, por la música, por la comida. Pero entonces vemos qué importante es que tú formes parte de ahí. Tú crías a tus hijos con esa identidad, y muy difícil que los niños sientan el peso de la soledad, de las emociones negativas que conlleva la migración. Es decir, doctora, yo como dominicana, puedo hacer una cena el Día de Acción de Gracia, puedo celebrar el Día de San Patricio, puedo disfrutar mi 4 de julio, que estoy en los Estados Unidos, sin perder mi identidad. Claro que sí. Y principalmente buscar el origen de las fiestas. Por ejemplo, el dominicano es un poco renuente a lo de Halloween, porque tienen muchas veces se ha dicho que tiene un trasfondo de muerto, todo ese tipo de cosas. Pero los niños en la escuela lo celebran, en el lugar donde viven lo celebran. Es muy difícil tú decirle a un niño que no te coma esos dulces. Pero sí, tú tomas esa oportunidad para tú explicarle, mira, ¿por qué aquí no ponemos dulce en la puerta? Por esto y por aquello. Thanksgiving es una oportunidad para desarrollar en los niños el agradecimiento, y en nosotros también. Cuando la persona es agradecida de Dios por todo lo que tiene, aún no siendo multimillonario, pero tú tienes algo que no lo pudiste gestionar por ti mismo, que fue tu vida, tu familia, tu salud, todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Cuando tú desarrollas el agradecimiento, tus hijos también lo van a hacer, y es algo, una virtud tan hermosa,
porque muchas veces vemos ya como adultos personas que no tienen esta virtud, y es tan chocante cuando vemos a alguien que te dice, yo no tengo nada que agradecer, yo le agradezco a Dios. Pues si tú no le agradeces al hombre, menos le agradeces a Dios. Pero entonces vemos cómo el buscar la oportunidad de cada una de estas fiestas, de explicarle a nuestros niños, en el caso de los niños, ¿por qué esa fiesta? ¿Por qué la celebramos? No somos de aquí. Por aquí la celebran, es tan bonito, porque significa esto y esto. Ayuda al niño a tener una identidad firme en él, pero también a tener una cultura de ese lugar, a entenderla y a formar parte. Ya cuando sea grande, entonces él sabrá distinguir lo que es de su cultura, de su identidad como dominicano y lo que es de ese lugar. Y que es valiosísimo, porque simplemente adquiriste una cultura, adquiriste una fiesta patria, una actividad que tú entiendes el porqué, y es agradable formar parte de una comunidad, de un país, entendiendo lo que son su cultura, entendiendo lo que son sus fiestas. Doctora, existen paradas dominicanas en España, en París, en Nueva York, en diferentes estados de los Estados Unidos. Existen reuniones y eventos organizados por venezolanos, mexicanos. Es decir, hay una serie de actividades que nosotros pudiéramos también integrarnos, y eso nos va de cierta forma a hacer sentir, ¿verdad?, que estamos también compartiendo con nuestra gente. O sea, así como usted dice. Una pregunta surge en este momento y es la siguiente. Los amigos. ¿Qué tan importante es no limitarnos a los amigos que previamente ya hemos, a esas amistades que ya hemos formado en el país de origen? ¿Qué tan importante es ampliar ese círculo de amistad en el país o en la ciudad que nosotros estamos migrando? Es importante porque esos amigos que vamos a hacer, esas amistades que vamos a construir en ese lugar, nos van a ayudar en el proceso de adaptación y en el proceso de la transculturación que tenemos que hacer. Esas personas nos van a dar como otro punto de vista muy importante de lo que es esa nación, lo que es su gente. Limitarnos solamente al que es de nuestro país nos va a dar el beneficio solamente al hablar el mismo idioma, porque muchas veces esas personas están en el mismo proceso que la persona que emigró. Cuando ampliamos nuestra red de amigos, ampliamos nuestra red de apoyo, y muchas veces adquirimos familias de otras madres. Por ejemplo, en el caso de mi hijo que estudió allá y vive allá, son familias, son personas que han formado parte de su vida desde estudiante, luego que trabajó, que se casó y todo eso. Y nos damos cuenta qué valiosa es la diversidad de nacionalidades y la diversidad de las relaciones, y nos hace sentir que formamos parte de una gran red. Nos ayuda hasta en el proceso de las emociones, nos ayuda a asimilar todo eso, y nos quita un poco el mito de frontera, de que estamos aislados. No, no estamos aislados, formamos parte de comunidades, de tanto de nuestro país como del país de donde estamos, y esas personas muchas veces nos facilitan también la entrada a la sociedad, a los grupos culturales, grupos deportivos, y nos ayuda a sentirnos parte de esas comunidades. Excelente, doctora. Otro punto por acá a tocar. El ser y el hacer. Pongamos el siguiente ejemplo. La señora Juana, venezolana, emigra hacia los Estados Unidos. La señora Juana tiene una carrera formidable como abogada, penalista en su país, ¿verdad? Venezuela. Sin embargo, sabemos que para la mayoría de las profesiones hay que agotar un proceso para que usted pueda ejercerla. Entonces, ¿qué pasa con la señora Juana? Ella dice, en algunos casos, estamos poniendo un ejemplo, no necesariamente tiene que aplicarse a todos los migrantes. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Porque ya yo no soy la señora Juana que era, porque hay un error grandísimo, y es que entendemos que la profesión te hace. Y si tú no ejerces la profesión en un momento determinado, entonces ya tú no eres.
Y tenemos que tener bien presente esta grande diferencia, el hacer. O sea, esa profesión es a lo que tú te dedicas, pero no lo que tú eres. Lo que tú eres, tú lo vas a llevar contigo, lo vas a traer contigo a Estados Unidos, a España, a cualquier parte, a cualquier ciudad que tú te traslades. Esa esencia que a veces perdemos porque nos confundimos con el hacer y el ser, es sumamente importante que tengamos esa claridad. Porque si no, vamos a pasar por cuadros bastante depresivos. De hecho, hay profesiones que por más que usted intente validarla en el país que está migrando, no la va a poder migrar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a vivir en un cuadro depresivo el resto de nuestras vidas? Quería mencionar esa parte. ¿Usted tiene algo que aportar en ese punto, doctora? Sí, principalmente esas personas que la profesión le da validez a su vida, le da una afirmación de persona. Esas personas que tienen ese modo de pensar y de ser, cuando emigran y no pueden ejercer esa profesión, deben enfocarse en qué cosas pueden hacer para sentirse útil, porque ese pensamiento llega cuando las personas se sienten inútiles. Yo que soy abogada, yo que tenía mi bufete, yo que soy esto, y ahora estoy aquí sentada esperando que alguien me llame, por ejemplo, para limpiar una casa. Pero esta es la nación de las oportunidades. Estados Unidos es la nación de las oportunidades. Busca algo en tu entorno que tú puedas hacer, oportunidades que te llegan, que tú las vas a buscar, y si no, tú te la vas a ingeniar para tú sentirte útil. Cuando te sientas útil, eso que tú hacías en tu país, tú lo vas a tener como una nostalgia, pero te va a dar en ese momento que alcanzas a hacer algo allá, que te hace sentir útil, te va a dar entonces un sentido a tu migración, y no solamente por la parte económica, también por la parte de hacerte sentir valioso, que eso es lo que pasa muchas veces. Y darnos la oportunidad de aprender otras, ¿cómo se llama? Otras habilidades. Claro que sí, claro que sí. Claro. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Hasta aquí, ¿se está entendiendo? Porque ya estamos llegando, ya vemos el slide que dice las conclusiones. Vamos a dar la oportunidad, si la señora Carmen quiere hacer la intervención que quería hacer minutos atrás, si alguien más quiere levantar la mano, quiere compartir algo relacionado al tema, por favor. Sabemos, aquí está la doctora Petra, ella es licenciada en psicóloga clínica, ella tiene vasta experiencia en temas conductuales, asuntos de emociones y también cuadros depresivos. Ella sabe cuándo es necesario medicar. La señora Carmen, vamos a ver si puede poner, ok, ya está, la hemos puesto en silencio un momentito. Ella sabe cuándo es necesario medicar, ella sabe cuándo es necesario pasar de una consulta psicológica a una evaluación psiquiátrica. Aprovecho este momento para recordarle que la doctora Petra está en Santo Domingo, República Dominicana. Ella realiza consultas no solamente presenciales, sino también virtuales. Tiene pacientes de Estados Unidos, de Europa, me comentaba, y de otros países. Iba a decir desafortunadamente, ¿verdad? Porque quisiéramos que no haya, ¿verdad?, pacientes que requieran este tipo de consulta, pero la realidad es sí. La realidad es que sí, y felicitar esta profesión que gracias a sus conocimientos, a sus técnicas, a sus experiencias, pueden no solamente escucharnos, sino también ilustrarnos y guiarnos de cierta forma a la toma de decisiones más positiva para nuestras vidas. Así que ahorita vamos a estar compartiendo los medios de contactos, temas que sean relacionados meramente con la migración. También vamos a dejar los contactos que corresponden a mí. La señora Carmen, ahora sí tiene la manito levantada, y otra persona. Señora Carmen, por favor, adelante. Déjeme ver si tengo que chequear el micrófono. Sí, buenas. Excelente, adelante. Muy buenas noches, excelentes temas, muy profesional, pero quiero decirle a todos los participantes
lluvias de bendiciones. Quiero exponer también, abundar sobre el miedo, el temor. Usted tiene que decir, sí, yo puedo, sí se puede, porque yo soy un testimonio de esas cosas. Cuando usted dice, yo puedo, tira hacia adelante y con la ayuda de Dios. Amén. Excelente. Así es que yo le exhorto al que tiene esos temores y esos miedos que sí diga, sí yo puedo y lo puedo hacer, y así va a salir adelante. Así es que bendiciones, Dios le bendiga y felicidades. Amén. Excelente, excelente. Gracias, Amén. gracias Carmen por su comentario. Precisamente la doctora en una de sus intervenciones lo mencionaba. Las iglesias, esos grupos que comparten sus creencias religiosas, reunirse, participar en charlas. Hay club de lecturas. De hecho, ahorita vamos a mencionar algunos otros recursos que también están a su disposición. Gracias, gracias, señora Carmen, por su comentario. ¿Quién más tiene la manito levantada? Tengo María del Rosario. Puede abrir su micrófono y compartir, María. A ver, María del Rosario. ¿Será que no puede quitar el mute? Alejandro, pruebe usted, a ver si puede habilitar el micrófono. ¿Se escucha? Excelente, sí, le escuchamos, Alejandro. Bueno, ya no están en pantalla las estrategias, pero sí las recuerdo. Y a mí, en lo particular, yo llegué aquí al país hace casi 4 años. Yo vivo en California actualmente. Okay. Mi caso fue un poquito particular. Yo llegué aquí de 22 años porque me pidió mi padre. Y una de las estrategias que estaba ahí plasmada, yo pensaba que era la que me iba a coger, que era la red de apoyo. Pero no fue así. Yo en 3 años, quizá para muchos no sea tanto, pero para mí, teniendo 22 años en ese momento, fue complicado. Y es que yo me tuve que mudar por situaciones de vida 7 veces en 3 años. Eso es lo que hace este país, literalmente. Te hace sacar de tu zona de confort constantemente, todo el tiempo. Sí. También por igual, me ayudó muchísimo lo que es el atarme a una rutina, el no darle espacio a tu mente, divagar, el no darle quizás cabida a tu mente de quizás crear un nuevo plan porque el plan original se te complica. La mejor forma por la que a mí me ha funcionado es literalmente apegarte a un plan. O sea, cuando tú tienes una rutina, por eso lo que expuso la doctora Petra es importantísimo. El hecho de que tú te levantes al otro día con algo en mente que hacer. Porque que el tú darle opción a tu mente a que cree cosas que no están o cree planes más cómodos. Porque tú, por ejemplo, en República Dominicana, si es el caso de la mayoría que viven allá en República Dominicana y emigran, ya sea a España o a Italia o aquí a Estados Unidos, y dicen, wow, yo ganaba como profesional, vamos a decir, en peso dominicano, 30,000, 40,000, 50,000, cual sea el sueldo. Cuando uno viene aquí y se ve con la realidad de que un trabajo que no tiene nada que ver con una profesión que uno hizo en su país de origen, te da 3, 4, 5 veces la cantidad que tú ganabas, esa comodidad que tú vas generando poco a poco es una trampa. Porque de ahí es que vienen esos planes extras que no eran el original, de uno decir, contrale, yo voy a trabajar 13 horas al día por tanto tiempo para lograr que mis hijos, para lograr que mi madre, para lograr que mi abuelita o mi pareja venga y viva aquí. Y por igual, de las estrategias que estaban ahí, la búsqueda de ayuda, en forma particular, a mí me ha funcionado perfectamente, tanto a nivel profesional con la psicología, en mi caso personal con la doctora Petra, precisamente, excelente. Y también por igual lo que es la búsqueda de
cualquiera que te identifique, pero alguna búsqueda de fe, sea cual sea la que te identifique, porque que al final debe de haber un enfoque, un punto de partida para tú ser agradecido. Y si a eso tú lo quieres llamar Dios, karma, buena energía, Buena o como energía, tú buena quieras. vida. Ujú. Claro, cualquiera que sea tu motor para tú pararte y decir, yo, por más limitaciones que tenga, yo puedo. No hay distancia de tus familiares, no hay circunstancia, no hay depresión que pueda agarrarte por la espalda desprevenido. Tú estás preparado por todos los francos. Excelente. Gracias, Alejandro, por compartir. Ahí vemos el testimonio de un pacientito, ¿verdad? De la doctora Petra. Gracias, Alejandro, por compartir tu testimonio. Mencionaba Alejandro que él prácticamente no recibió ayuda dentro del círculo cercano. Señores, tristemente, en algunos casos, a veces la misma cultura da la espalda. Por eso es tan importante ampliar su círculo de amistad. Permítase acercarse a otras personas de otras culturas, preséntese, aprenda el idioma, taraléalo, dígalo como le salga, dése la oportunidad de hermanar con otras personas, no necesariamente, exclusivamente de su cultura. Dése ese regalo. Para terminar, Richard de la Cruz, por favor. Sí, ¿me escuchan? Adelante, Richard, sí, le escuchamos. Ok, una pregunta que me surgió ahora. Cuando yo vine a los Estados Unidos, yo, como les dije anteriormente, yo traté de adaptarme, traté de, usted sabe, como dejar que la cultura americana me influenciara. Como Ok. y yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, después de que pasaron los años, de 6, 7, 8 años, yo me vine dando cuenta que yo me estaba alejando de mi cultura. Bueno, no que me di cuenta, sino que yo me sentía que me estaba alejando de mi cultura, de mi país. Y ¿cómo yo trataría esos pensamientos? Porque en una parte es como ustedes dicen de que usted ya no es nada más dominicano, usted también tiene otras influencias, pero al mismo tiempo yo me siento como, no sé, como un sentimiento como de abandono, de traición. Hacia su patria, hacia su cultura. Exacto. No se desanime porque eso es natural, ya la doctora lo mencionaba. Y vamos a responder a su pregunta. Y podríamos regresar rápidamente, por favor, al slide donde habla de ese equilibrio, donde está la imagen de la balanza. Aquí, aprender a equilibrar. Qué bonito, ¿eh? Aprender a equilibrar. Él hace una pregunta muy puntual e importante. ¿Cómo pudiéramos integrarnos sin perder nuestra esencia, nuestra nacionalidad, nuestra cultura? Petra, adelante. Sí, tal como dice el slide, el balance significa que los extremos son malos. No es que yo llegué, por ejemplo, a Estados Unidos y ahora yo solamente hablo inglés y mis hijos tienen que hablar inglés porque ya nosotros somos americanos, como muchos dicen. Pero tampoco es de que mi lengua nativa es español y aquí se habla español y aquí todos hablamos español y aquí no se permite hablar inglés. Los extremos son malos. ¿Qué tú necesitas? Por ejemplo, donde tú necesitas tener una mentalidad, por ejemplo, en el área profesional, una mentalidad que las reglas, los roles, es necesario que tú tengas un pensamiento, una mentalidad que te ayuda a tú desempeñar tu rol, tú tienes que hacerlo. Por ejemplo, en tu trabajo tú tienes que hablar en inglés, tú tienes que cumplir el rol, tienes que cumplir tu trabajo con los criterios que te indica esa función. Pero eso no significa que tú tienes que ser esa persona en tu casa, en tu vehículo, con tus amistades. Es tener una identidad flexible, que culturalmente tú sepas de dónde tú vienes, qué cosas de tu país, pero no necesariamente eso tiene que influenciar en lo que tú eres, la personalidad que tú tienes allá. Es entender de dónde tú vienes y seguir con esa mentalidad, con ese conocimiento,
con esa identidad, pero también adoptando la que tú tienes que adquirir en el lugar donde tú vives, en la nación en la que tú estás. Porque tal como decía Alejandro, hay personas que entienden que yo llegué a este país, pero yo no me voy a modificar porque yo soy dominicano. Y tú lo ves, tú crees que hay vuelos, señor, hay vuelos de Nueva York aquí que parecen una guagua voladora. El comportamiento, no, ni siquiera el comportamiento se ve influenciado por el país donde vive. Eso es un error. Pero tampoco pretender que ya tú no eres latino, tú no eres dominicano, y entonces tú adoptar una nacionalidad que no es la tuya. Es la flexibilidad en tu identidad y en tu cultura que te permite hacer vida en ese país, pero sin perder tu esencia, con tu música, con tu comida, pero que tú no te sientas ni excluido de tu país, ni tampoco excluido de la nación donde tú estás. No irse a los extremos, como usted mencionaba, doctora, Claro, no irse a los extremos. Que esa exclusividad de que en mi casa solamente se consume la comida, los sazones, el ritmo, el lenguaje de mi país de origen, y es prohibido de esa puerta hacia adentro hablar en inglés o ver una película o compartir o sea, los extremos. Lo estamos hablando desde el inicio. Gracias, doctora. Gracias a Richard por plantear tu inquietud. Joha, y vamos a ver si vamos terminando después de tu intervención, Joha. Buenas noches. A felicitar a la doctora Petra. Lamentablemente llegué tarde, pero el poquito que he tenido ha sido excepcional. Vamos a compartir la grabación. Te lo voy a agradecer, de verdad que sí, Yaneiris. Y quiero aportar algo más. Muchas veces vemos familias latinas, sobre todo, que por adaptarse, por evitar el bullying, vamos a decir, con los niños y demás, no le enseñan nuestro idioma, no le enseñan la cultura. Y creo que es un poquito de lo que Richard decía también ahorita y de lo que muchas veces no queremos afrontar, vamos a decirlo de esta manera. Me da mucha pena cuando voy a ciertos sitios y veo muchachos que se llaman Ramón Pérez y no te hablan ni no te dicen ni mamacita en español. Y entiendo, vuelvo y digo, como tú dices, los extremos son malos. Yo entiendo que independientemente estemos aquí, estamos formando los que somos padres. Entiendo que tenemos el deber de mantener también la cultura, de mantener el idioma, de que por lo menos sepan entender el idioma los niños, que sepan leerlo con un libro Nacho, se hace en la casa, no solamente en una tableta todo el día. Y es algo que te van a agradecer en el futuro, porque los profesionales que estamos aquí sabemos que cada día más, independientemente de la situación que actualmente estamos viviendo en Estados Unidos, un profesional que te habla 2 idiomas es un profesional que tiene un plus. Claro, tiene un plus. Entonces, eso entiendo que sí debemos de mantenerlo y no perderlo como ecuatoriano, como dominicano, como peruano, tratar de que esa cultura se mantenga en el hogar y que sea de orgullo para cada uno de nosotros. Excelente, gracias por compartir. Un error muy común, tristemente, es para algunos adultos practicar con los niños el idioma y le privan de la bondad de mantener o de ellos como adultos practicar el español. Y vemos niños, así como tú comentas, que no hablan el idioma nativo, o sea, de dónde vienen a través de sus padres. Es muy, muy importante. También, como mencionaba, es un plus, le agrega muchísimo valor en materia no solamente profesional, en el aspecto profesional, sino también de cómo se integra en su entorno. Gracias, Joa, por compartir. Señores, vamos a ir terminando. Mis palabras a modo de conclusión son las siguientes. Desde mi rango de acción, que son traducciones, presentación de impuestos, preparación, desarrollo, gestión de los procesos migratorios, estoy a su disposición, pongo a su disposición mi experiencia y mis capacidades para, de una manera responsable y profesional, gestionar cualquier proceso, cualquier consulta que ustedes requieran de mi parte. Así que aquellos que no me conocían, bienvenidos a esta comunidad, y aquellos que están por ahí conectados, que ya nos conocemos, gracias también por tomarse el tiempo en compartir. Doctora Petra, sea usted, por favor,
que cierre y sobre todo con ese mensaje desde esa óptica psicológica, ¿verdad? Por favor. Sí, para que sea menos difícil el proceso para adaptación y el proceso de esta nueva etapa de tu vida, es importante que tú te establezcas metas a corto plazo, pero metas claras y alcanzables. Esto te va a ayudar a sentir satisfacción y motivación para tú poder alcanzar ya el propósito mayor por el cual estás allá. Algo importante también es no te resistas a los cambios, tal como decía Alejandro. Si tienes que mudarte, hazlo. Si tienes que volver atrás, vuelve. Pero no te mantengas rígido, porque para poder tener una transformación en todo ámbito de la vida de las personas es necesario el cambio. Y no necesariamente el cambio es negativo. Aún yendo para atrás, dice la flecha, podemos alcanzar y llegar más lejos. Fíjense en ese modelo de la flecha. También ser fiel a lo que tú sientes. Está bien sentirte mal. Está bien tener nostalgia, tener tristeza, tener episodios de melancolía. Está bien. Mal está quedarte ahí. Tú puedes llorar, pero te limpia tus lágrimas y sigues adelante. Porque hay días que no se va a poder. Y hay días que tú vas a sentir que ha sido inútil, que no ha valido la pena, pero tienes que tener la suficiente capacidad, voluntad, coraje para pararte al otro día y decir, ok, es un día nuevo. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada día la misericordia de Dios. O sea, un día nuevo, misericordia nueva, 24 horas para poner en marcha ese plan que me trajo a este país y que yo sé, con la ayuda de Dios, que lo voy a alcanzar. En la Biblia está escrito 365 veces la frase no temas. Eso es una para cada día. Así que todos los días no vamos a tener miedo. Y si tenemos miedo, tenemos que tener confianza en nuestra capacidad, confianza en nuestra voluntad y confianza de que tenemos un Dios que nos va a llevar a donde Él quiere que lleguemos, porque Dios respalda, Dios no le da nada a un vago. Dios respalda a aquel que se esfuerza. Excelente, gracias por sus palabras inspiradoras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y este es el primer webinar relacionado a las emociones y la migración. Manténganse por ahí, ¿verdad? Atentos, porque pretendemos de una forma agresiva, pero positivamente, abordar estos temas de las emociones ante los procesos migratorios. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, un placer. Bye bye. Bye.